Bueno, vamos a ver los casos de factoreo. Casos de factoreo que básicamente son formas de escribir de una manera diferente alguna expresión algebraica. ¿Y para qué nos sirven? Básicamente sirven para simplificar expresiones complejas, encontrar raíces de una función, resolver ecuaciones, entre otras cosas. Pero bien, veamos, más o menos vamos a recordar qué era una expresión algebraica. Una expresión algebraica es todo lo que tenga números, letras, exponentes, grados y demás. Acá podemos identificar claramente que las expresiones algebraicas tienen una parte numérica o coeficiente, que es el número que acompaña a las letras, y la parte literal, que son todas las letras que aparezcan en la expresión junto con sus exponentes. Ahora bien, no es esa la única expresión algebraica, sino que hay muchas, incontables, infinitas, todas las que se les ocurran. Cualquier número, cualquier letra, con cualquier combinación de estas, va a ser una expresión algebraica. Y no tienen por qué estar ordenadas así. Los números pueden ir adelante o atrás o alternarse el orden y va a seguir siendo una expresión algebraica de la misma forma. No va a cambiar. Con las expresiones que vamos a trabajar nosotros es con la unión de estas expresiones algebraicas, es decir, cuando juntamos varias, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una expresión algebraica que está separada en términos o que la podemos separar en términos. Estas son justamente las expresiones con las que vamos a trabajar en nuestros casos de factoreo, que son 6. En principio vamos a ver solo 2, factor común y factor común por grupo. Después se va a sumar trinomio cuadrado perfecto, cuatrinomio cubo perfecto y diferencia de cuadrados. Y seguramente un sexto caso que lo vamos a ver también más adelante. Bueno, pero vamos a concentrarnos en este caso en el factor común. Factor común. ¿Qué es un factor común? Un factor o factor común. Factor son todas las partes de una multiplicación. Por ejemplo, como teníamos antes. Si tenemos esta expresión 2mk a la 3, cada parte, cada letra y el coeficiente es un factor. Y justamente si lo que estamos buscando es factor común, en una expresión en donde tenemos más de un término, lo que vamos a estar buscando justamente es esos factores que estén en común en todos los términos. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta expresión, tendríamos que buscar qué se repite en cada término, ya sea la parte numérica y qué se repite en la parte literal. Pero ya vamos a ir con eso. Factor común es, podríamos decir, que es la forma inversa de la propiedad distributiva. Si nosotros tenemos esto, vamos a armarlo así. Si tenemos esta expresión en donde habría que aplicarle la propiedad distributiva, todos deberían saber aplicar una propiedad distributiva, sabemos que lo que está acá afuera se va a pasar a multiplicar a cada uno de los que está dentro. Es decir, esto nos quedaría de esta forma. Esto se va a multiplicar con esto, los paréntesis van a desaparecer y esto lo mismo que estaba adelante se va a multiplicar con el otro término que nos quedaba. Cuando realizamos las multiplicaciones 2 por 4, 2 por 3, nos va a quedar 8. Y cuando multiplicamos las letras, que si son iguales se suman los exponentes, el resultado que nos va a quedar es esto. Ahora bien, eso es aplicar la propiedad distributiva. Lo que nosotros queremos es hacer el camino inverso, es decir, de esta expresión llegar a la expresión original, la que nos quedaba 2x3 multiplicado a lo que teníamos entre los paréntesis. Es decir, la suma esta.
¿Cómo hacemos eso? Bueno, eso es lo que tenemos que ver. Vamos a trabajar con el ejemplo que teníamos antes. Este que está acá. Y lo vamos a hacer como para que todos lo puedan entender. Acá tenemos 3 términos. Cada término podemos ver que los números 9, 12 y menos 21 son todos múltiplos de 3. Es importante recordar los múltiplos, los divisores, como para que esto se haga más rápido. Pero si no, podríamos hacerlo de esta forma. Vamos a descomponer a los números 9, 12 y 21 en sus factores primos. Por lo tanto, podríamos decir que 9 es igual a 3 por 3. Lo mismo con el 12. Es decir, en este caso 12 es igual a 2 por 2 por 3. Y por último con el 21. Como podemos ver en este caso, tanto el 9 como el 12 como el 3 son todos múltiplos de 3. El 3 aparece en todas las divisiones, en todas las descomposiciones, cosa que no pasa con los otros números. El 2 solamente aparece en el 12, el 7 solamente aparece en el 21. Por lo tanto, el 3, el número 3, y solo un número 3 y no dos, porque acá tenemos dos números 3, pero solamente acá tenemos uno y acá tenemos uno. Es decir, el número 3 va a ser factor común de esta expresión. Eso en la parte numérica. Nos quedaría ver lo que pasa en la parte literal. Entonces, dijimos que de esta expresión teníamos que el 3 es factor común. Y nos queda ver la parte literal. Como podemos ver también, en los 3 términos aparece la letra A y no la B, porque la B aparece en el primer término, en el segundo término, pero en el tercero no. Entonces, como la letra A es un factor que está en común en los 3 términos, también va a ser parte del factor común de la expresión. La letra A. ¿Y con qué exponente? A ver, acá tenemos 3, 2 y 4. Nos vamos a quedar con el menor, es decir, a la 2. Y a esto lo vamos a multiplicar por lo que nos quedaría si a cada término lo dividimos por el factor común. Es decir, vamos a abrir un paréntesis y vamos a tener que dividir 9 dividido 3 es 3, a la 3, b a la 2 dividido a la 2, la b no se va a modificar, pero si tenemos a la 3 dividido a la 2, se restan los exponentes y nos va a quedar a la 1 y la b va a quedar igual. Con el segundo término vamos a hacer lo mismo. 12 dividido 3, que es 4, a la 2 dividido a la 2, se van a cancelar, se van a anular en este caso, es decir, va a desaparecer y solamente nos va a quedar la b. Y por último con el tercer término, 21 dividido 3 es 7, a la 4 dividido a la 2, restamos los exponentes y nos queda menos 7 a la 2. En este caso ya quedó la expresión factorizada. Ya encontramos el factor común, que sería este, el factor común de esta expresión, y la expresión quedó factorizada, es decir, quedó en forma de producto. Vamos a ver otro ejemplo, un último ejemplo,
con algún caso en particular. Por ejemplo, 10xy a la 2 más 9x a la 2y más 7x3y3. Lo primero que tenemos que ver entonces es en la parte numérica o en los coeficientes. Ver si son los tres números, en este caso, divisores de algún valor en particular. 10, sus divisores son 5 y 2, el 9, sus divisores son 3, obviamente también el 1 y el 9, lo mismo que el 10, el 1 y el 10, y los divisores del 7 solamente es el 7 y el 1, es decir, no tienen ningún divisor en común. Por lo tanto, no va a tener un factor común numérico, pero sí podemos ver la parte literal. La parte numérica no va a tener factor común, pero la parte literal sí, porque claramente en los tres términos aparecen la x y la y, con distintos exponentes, pero aparecen. Entonces vamos a decir que el factor común va a ser x con el menor exponente, es decir, 1, que no hace falta escribirlo, e y también con el menor exponente, que es 1. Es decir, el factor común va a ser xy y la expresión factorizada va a ser simplemente 10, porque los números no se van a modificar, x con x se van a anular, solamente me va a quedar y a la 2 dividido y, que es y a la 1, nuevamente porque restamos los exponentes. El segundo término va a quedar 9x a la 1, restamos los exponentes y la y se anula. Y el tercer término va a quedar 7, x3 y 3 dividido xy, restamos los exponentes y nos va a quedar x2 y 2. Y ahí ya quedó la expresión factorizada y habiendo identificado el factor común.